Imagina esta situación. Es 31 de diciembre. Una empresa, pues, echa el cierre a sus libros. El momento clave. Claro, todo el año de trabajo, cada venta, cada gasto, todo cuadrado y listo para, digamos, la foto final. Pero esa foto tarda en revelarse. Exacto. Esos estados financieros oficiales no se publican hasta, qué sé yo, mediados de marzo. Y en ese limbo, en esas semanas de enero o de febrero, pues la vida sigue. Y pueden pasar muchas cosas. Muchísimas. Un incendio devasta la fábrica principal. O un juicio que llevaba años enquistado de repente termina con una sentencia millonaria en contra. Uf, La pregunta es, un auténtico rompecabezas. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos la máquina del tiempo, volvemos a diciembre y cambiamos los números como si ya supiéramos lo que iba a pasar? claro. ¿O simplemente añadimos un pequeño asterisco, una nota al pie, diciendo, por cierto, después de esta foto se nos quemó la casa? Es que ese limbo contable del que hablas es una de las zonas más grises y peligrosas de la información financiera. Me lo imagino. Y precisamente para iluminar esa zona existe la norma internacional de contabilidad número 10, la NIC 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esa misma. Su única misión es ser el árbitro en ese intervalo de tiempo. No es una norma larga ni excesivamente compleja, pero es fundamental. Porque pone las reglas. Nos da las reglas del juego para decidir algo que es crucial. Cuándo hay que rehacer la foto del 31 de diciembre y cuándo basta con contar lo que ha pasado después. De esa decisión, vamos, depende que un inversor o un banco tenga una imagen fiel o una peligrosamente incompleta. De acuerdo. Pues vamos a meternos de lleno en esa zona gris. Si queremos entender de verdad cómo funciona este árbitro, cuáles son las piezas clave del reglamento que necesitamos dominar. Hay dos pilares sobre los que se construye todo. El primero, y quizá el más importante, es definir con exactitud el campo de juego, el periodo relevante. ¿Vale? Porque no estamos hablando de todo el tiempo que pasa hasta que las cuentas se publican en la prensa. La norma es quirúrgica en esto. El periodo que nos importa es el que va desde la fecha de cierre del balance, normalmente el 31 de diciembre, ¿Sí? hasta una fecha muy específica llamada fecha de autorización para la publicación. Espera un momento. Fecha de autorización. Mi primer impulso es pensar en la Gran Junta General de Accionistas, en abril o mayo, donde todo se aprueba oficialmente. ¿Hablamos de esa fecha? Esa es la confusión más común. Y un error que puede costar caro, de verdad. Ah, ¿no? No. La norma se refiere a un momento mucho más temprano e interno. Hablamos del día en que el órgano de administración, el Consejo, se reúne, revisa esos estados financieros que ha preparado la dirección y, bueno, él les da su bendición final. O sea, el visto bueno interno. Exacto. Es el momento en que dicen, esto está listo, esta es nuestra versión definitiva y autorizamos su emisión. A partir de ese día, la responsabilidad de informar sobre lo que ocurra ya es del siguiente ejercicio. Es un matiz técnico, pero lo cambia todo. Entendido. Así que el reloj se para mucho antes de lo que la gente cree. Ese es el primer pilar, el cuándo. ¿Cuál es el segundo? El segundo pilar es el qué. Es entender que no todos los hechos que ocurren en ese periodo son iguales. La NIC 10 los divide en dos grandes categorías, y aquí está el corazón del asunto. A ver. Por un lado tenemos los hechos que implican ajuste. A mí me gusta pensar en ellos como si fueran una lupa. ¿Una lupa? Sí, una lupa que nos permite ver con más claridad algo que ya estaba borroso el 31 de diciembre. Y por otro lado están los hechos que no implican ajuste. Estos no son una lupa, son una foto nueva de algo que no existía en absoluto al cierre del año. Vale, lupa sobre el pasado versus foto del presente. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí está la madre del cordero. Claro, porque decidir si algo es una cosa u otra tiene consecuencias enormes. ¿Cuál es la regla de oro para no equivocarse? ¿Cómo decidimos si hay que coger la goma de borrar y cambiar los números o si solo añadimos un post-it? La regla de oro es una pregunta, una única pregunta que hay que hacerse siempre. Vale, ¿cuál? Este evento que ha ocurrido en enero o febrero me da nueva información sobre condiciones que ya existían el 31 de diciembre. Ah, o sea, la raíz del problema estaba ya en el año anterior. Justo. Si la respuesta es un sí rotundo, entonces tienes la obligación de ajustar tus cuentas, tienes que modificar los números. Si el evento se refiere a una situación totalmente nueva, que nació y creció después del 31 de diciembre, entonces los números de ese año no se tocan. En teoría, la pregunta parece clara, pero en la práctica me imagino que esa línea entre confirmar algo del pasado e informar de algo nuevo
puede ser increíblemente fina. Muy fina. Supongo que la mejor forma de entenderlo es con ejemplos de batalla. Totalmente. Los ejemplos clásicos son los que mejor ilustran esta frontera. Empecemos por un caso claro de hecho que sí implica ajuste. El litigio judicial. Vale. Imagina una empresa que el 31 de diciembre tiene una demanda en curso. Sus abogados, basándose en la información que tienen, estiman que la pérdida más probable es de unos 10.000 euros. Una estimación razonable. Sí. Así que, diligentemente, la empresa registra una provisión por esa cantidad. Esa es la foto a 31 de diciembre. Basada en la mejor información de ese momento. Exacto. Pero ahora llega el hecho posterior. El 15 de febrero, antes de que el Consejo autorice las cuentas, el juez dicta la sentencia final, firme. Y la condena no es de 10.000, sino de 25.000 euros. Aquí aplicamos la pregunta. ¿El litigio existía el 31 de diciembre? Sí, por supuesto. La sentencia de febrero no crea un problema nuevo, solo le pone el precio final a un problema que ya estaba ahí. Es la lupa. Claro, es la lupa que nos dice cuál era la verdadera magnitud de esa obligación en el pasado. Has dado en el clavo. La sentencia confirma el importe de una obligación existente. Por tanto, la NIC 10 te obliga a volver a tus borradores de diciembre y ajustar la provisión. Hay que cambiar los números. El pasivo sube a 25.000. Y lo que es más importante, el gasto de ese año que estás cerrando aumenta en 15.000 euros. El resultado del año anterior cambia. Pero déjame llevarlo un paso más allá. ¿Y si la sentencia de febrero no fuera firme? Si fuera un fallo en primera instancia que los abogados van a recurrir. ¿Sigue siendo una confirmación tan clara o se queda en el limbo de ser más información? Excelente pregunta, porque ahí es donde empiezan los debates en el mundo real. Claro. En ese caso, la gerencia tendría que evaluar si esa sentencia, aunque no sea firme, proporciona una evidencia tan sólida que hace que la estimación inicial de 10.000 ya no sea razonable. O sea, que la estimación original se ha quedado corta. Exacto. Quizás no ajusten a 25.000, pero sí podrían concluir que la provisión debe subir a 20.000. Sigue siendo un ajuste porque la nueva información, aunque no definitiva, mejora sustancialmente la estimación de una condición que ya existía. Vale, el caso del ajuste queda claro. La causa raíz estaba en el pasado. Pero, ¿qué pasa cuando la causa raíz está enteramente en el nuevo año? Un evento súbito, un acto de la naturaleza. Supongo que ahí no puedes culpar al pasado por algo que aún no había ocurrido. Exacto. Ese es el segundo ejemplo clásico. El siniestro, que es el prototipo de hecho que no implica ajuste, el incendio del que hablábamos. O una inundación. Volvamos a nuestra empresa. El 31 de diciembre tiene una fábrica en su balance valorada en 1.000.000 de euros. La fábrica está en perfecto estado de revista. Perfecta. Pero el 20 de enero, una inundación repentina arrasa la planta y destruye maquinaria por valor de 500.000 euros. Un desastre. Pero si aplicamos la regla de oro, ¿la fábrica estaba inundada el 31 de diciembre? No, estaba perfecta. La inundación es una condición 100% nueva de enero. Por tanto, la foto del 31 de diciembre que mostraba una fábrica de 1.000.000 era correcta en ese momento. Precisamente. Sería incorrecto, y de hecho iría contra la norma, cambiar el valor de la fábrica en el balance de diciembre. Estarías alterando una foto que era fiel a la realidad de su fecha. Entonces, ¿qué se hace? ¿Simplemente se ignora un evento que puede poner en jaque a la compañía hasta el informe del año que viene? Eso parece muy poco transparente. En absoluto. Y aquí entra la segunda parte de la regla para estos eventos. No se ajustan los números, pero la norma es tajante. Si el hecho es material, es absolutamente obligatorio revelarlo en las notas a los estados financieros. Ah, la famosa letra pequeña. La que a veces es la más importante. Tienes que explicar con detalle la naturaleza del evento, la fecha en que ocurrió y, fundamentalmente, dar una estimación de su impacto financiero. Vale. La nota diría algo como: con fecha 20 de enero de 2024, la compañía sufrió una inundación en su planta principal, estimándose pérdidas en activos por un valor aproximado de 500.000 euros. Así, quien lee las cuentas sabe dos cosas: que el resultado de diciembre fue el que fue y que el año siguiente empieza con un problema muy gordo. Eso es. Le das toda la información relevante sin falsear el pasado. Esto me hace pensar que, si la línea a veces es tan fina, debe haber errores comunes, puntos donde las empresas, ya sea por despiste o por interés, suelen tropezar.
Por supuesto. Hay tres trampas clásicas. La primera es la de los dividendos. ¿Los dividendos? Sí. Es muy habitual que una empresa proponga repartir dividendos en su junta de accionistas de marzo. Y muchos contables sienten la tentación de registrar ese dividendo como un pasivo, una deuda, en las cuentas del 31 de diciembre. Claro, como ya se sabe que se va a pagar. Pero, ¿es un error de libro? La obligación de pagar el dividendo no existe hasta que la Junta lo aprueba. El 31 de diciembre era solo una intención. Por tanto, la NIC 10 dice: ni se te ocurra registrarlo como pasivo. Si quieres, infórmalo en las notas. Vale, ese es sutil pero claro. ¿Cuál es el segundo error frecuente? Confundir la volatilidad de mercado con información del pasado. Imagina que una empresa tiene una cartera de acciones de, no sé, Telefónica. A 31 de diciembre valen 100.000 euros. ¿De acuerdo? En enero, por una crisis internacional, la bolsa se desploma y esas acciones pasan a valer 70.000. Es muy tentador volver atrás y decir, mis acciones valen menos. Claro, porque quieres reflejar la pérdida. Pero sería incorrecto. La caída del mercado refleja las condiciones económicas y el pánico de enero, no las de diciembre. Por lo tanto, no se ajusta. Solo se revelarían notas si la caída es tan brutal que afecta a la viabilidad de la empresa. Y el tercero, me imagino, tiene que ver con la fecha que mencionamos al principio. Exacto. El tercer error es pasarse de frenada con el calendario. El periodo de análisis, como dijimos, no llega hasta que las cuentas salen en el periódico. El límite es el día en que la gerencia firma internamente esa autorización. Y ni un día más. Ni un día más. He visto casos de auditores que, días después de esa firma, pero antes de la publicación, descubren un hecho relevante. Y se genera un debate enorme. La norma es clara. Si pasó después de la fecha de autorización, por muy gordo que sea, ya es un problema del ejercicio siguiente. Pero tiene que haber una excepción, una situación tan extrema que rompa todas estas reglas. Un evento tan catastrófico que la discusión de ajusto o revelo se quede pequeña, que suene casi a chiste. Una especie de bomba atómica contable. Eso, una bomba atómica. La hay. Y es la excepción más importante de toda la norma. La hipótesis de negocio en marcha. ¿Vale? Todas las reglas de las que hemos hablado, la lupa, la foto nueva, parten de una premisa básica: que la empresa va a seguir operando con normalidad. Pero ¿qué pasa si el evento posterior es tan devastador que la gerencia se sienta y concluye que no hay futuro? Que la única salida es liquidar la compañía. Por ejemplo, que el incendio de la fábrica no solo destruya maquinaria, sino que sea tan grave que la empresa no pueda recuperarse y decida cerrar. Exactamente. Si esa decisión de liquidar se toma en febrero, la NIC 10 activa su protocolo de emergencia. Dice, olvídense de todo lo demás. Separa todo. Todo. Ya no puedes preparar las cuentas de diciembre bajo la premisa de que la empresa seguirá funcionando. Aunque la decisión sea posterior, tienes que cambiar la base contable completa de esos estados financieros. O sea, ¿no es ajustar una partida? No. Es rehacer toda la contabilidad bajo una perspectiva de liquidación. Los activos ya no se valoran por su coste, sino por lo que se espera obtener en una venta forzosa. Es un cambio fundamental que avisa al mundo de que la empresa ha entrado en fase terminal. Vale, creo que tenemos todas las piezas. Si tuviéramos que destilar toda esta conversación en una especie de checklist mental para que no se nos olvide lo más importante, ¿cuáles serían los puntos clave? Lo resumiría en 3 reglas de oro. La primera, el campo de juego. La NIC 10 solo se aplica en ese intervalo concreto entre la fecha de cierre contable y la fecha de autorización interna por parte de la dirección. Ni un día antes, ni un día después. La segunda, por supuesto, es la gran pregunta. Correcto. La segunda regla es hacerse siempre esa pregunta clave. ¿El evento me da información sobre algo que ya existía en la fecha de cierre? Si la respuesta es sí, se ajusta, se modifican los números. Se modifican. Si la respuesta es no, porque es algo totalmente nuevo, entonces se revela. No se tocan los números, pero se explica con todo lujo de detalles en las notas. ¿Y la tercera, la bomba atómica? Exacto. La tercera y última regla es la cláusula de escape. La hipótesis de negocio en marcha. Si el evento posterior es tan grave que pone en duda la capacidad de la empresa para seguir existiendo, se olvidan las reglas anteriores y se cambia toda la base de la contabilidad a una de liquidación. Es la señal de alarma definitiva. Queda clarísimo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final para cualquiera que coja unos estados financieros.
Nos enseña que el futuro de una compañía puede decidirse en las 6 semanas que siguen al día de Año Nuevo. ¿Cierto? Pero el informe anual podría hacer que parezca que no ha pasado absolutamente nada. El gran secreto es que la historia más importante a veces no está en la cifra de beneficios o en el total de activos, sino enterrada en la nota 27. Hay que saber leer entre líneas. Y la norma obliga a revelar cuál es esa fecha de autorización. Esa fecha es el mapa del tesoro para el inversor astuto. Es la pista que te dice hasta qué día la empresa se hace responsable de contarte lo que ha pasado. Todo lo que ocurra después es un misterio hasta el año siguiente.